Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bilbao, Zorrozaurre, amigos, y gracias a Idoia porque la verdad es que es un trabajo que yo conocía, pero joder, es fantástico y una esperanza poder llevar todo este mundo de la artesanía y de la tradición a la modernidad. Es una cosa que nosotros peleamos y que tú lo has conseguido. Una reflexión que me ha venido, la verdad es que escuchándote, que es algo que igual no tiene que ver con lo que has contado, pero sí con los objetos de la cestería, que es un recuerdo. Te estaba escuchando y le estaba oyendo a mi padre siempre la pregunta de a qué nos dedicamos los diseñadores, que antes me molestaba mucho, ahora me gusta, pero era como, les preguntaba a mis hermanos santos, ¿a qué se dedica? Y él era ingeniero, tampoco es que fuese una profesión totalmente apartada de mi profesión. En esa duda de siempre a qué nos dedicamos y pensando en las cestas, me acuerdo que la cesta de pan que había en casa no se podía tirar. Y decía, y estaba destruida completamente por el paso del tiempo, pero era un objeto que sobrevivía. Y luego leyendo un libro, me parece que era de Levi Strauss, hablaba de que en las trenzas de las cestas se enredan los antepasados. Me gustó mucho porque era como, dije, claro, y entonces lo entendí, porque efectivamente es un objeto cotidiano, de uso cotidiano, que efectivamente tiene una utilidad práctica, que es el pan que todos conocemos, pero que aglutina en torno a esa mesa una magia que pasa desapercibida en su cotidianidad, en una especie como de elemento que es aparentemente banal, que es una trampa para los antepasados, para las conversaciones, para todo esto. Entonces digo, y he pensado, eso es lo que nosotros hacemos. Trampas para fantasmas, para antepasados. En este caso que os voy a contar muy rápidamente, porque la verdad es que he traído demasiadas cosas, este proyecto de interiorismo que es una trampa para diosas en este caso. Es un proyecto de arquitectura, interiorismo que hicimos en un restaurante en La Rioja, en un palacio de Haro, que nos encontramos con un proyecto ya hecho, la verdad es que no muy afortunado, todo hay que decirlo, que tuvimos que darle la vuelta completamente y que partimos de esta historia ya manida del relato, del storytelling, pero con esa condición de una gran ambigüedad y de hecho le llamamos nublo, como en esa idea de precisamente de que es un riojanismo, por cierto, cuando viene una nube, un nublado, y que contiene toda la ambigüedad en torno a la niebla, al vapor, a la nube. Esa obsesión por el relato, que lo hemos comentado antes en la charla, que es un eje de nuestros proyectos y que defendemos de una forma firme, pero también desde esta condición de que los relatos no tienen que ser relatos cerrados, tienen que ser relatos completamente ambiguos. En este caso, por ejemplo, nosotros partimos de un poema de José Emilio Pacheco, ya fallecido, en el que nos estructura una curva y nos habla precisamente de las nubes y de esa condición mutante de las nubes que tiene mucho que ver con esta ambigüedad y que desemboca, lo veis dibujado en el pavimento, y marca desde la entrada hasta el espacio del comedor una especie de camino como de pulgarcito de migas de pan. Ahí lo veis en el suelo, que nos lleva hasta la diosa capturada o cazada con una lámpara. En este espacio intermedio, que es una pequeña barra donde se puede tomar un vinito, una bodega, hicimos este ejercicio, me detengo muy brevemente, de un espacio, un jardín, llamémosle un jardín de la diosa, transformando cuadros clásicos, imágenes clásicas, en llamémosle una especie de bruma de círculos cromáticos que contiene estos paisajes, yo creo que lo veis ahí, de una forma muy abstracta, pero que entornando los ojos todavía se adivinan. Una escalera de caracol que recuperamos y que la convertimos en la bodega del restaurante. Cada peldaño numerado responde también a por hacerlo
perforado y transparente a un ala de libélula. Curiosamente, la escalera de caracol existía a partir de los 5 metros de altura. Tuvimos que recuperar la parte inferior, lo cual, pues, francamente, fue todo un alarde de imaginación y de ingeniería, de precisión. Tuvimos que escanear el espacio y tuvimos que hacer un trabajo de precisión de joyería. Aquí lo veis en otras perspectivas. Y aquí está A ver, hicimos 1 millón de pruebas y de prototipos para cazar a esta diosa, no con una cesta, sino con una especie de concha de tela. La cortamos, al final, bueno, escaneamos a una amiga de Fuenterrabía, que era lo más parecido a una diosa que habíamos encontrado, y la cortamos en juliana, la cortamos de diferentes maneras, y finalmente, que no nos funcionó del todo bien, descubrimos que la mejor manera era cortarla en forma de espiral. Le pasamos una cuchilla de arriba abajo que nos dio esta especie de sábana santa que, enrollada, nos permite recuperar una imagen fantasma de esa diosa, que lo veis, que tiene como, me parece que 6 metros, Javi, o 6 metros, casi 6 metros de altura, y que es una recreación tridimensional de una figura femenina, pero que en realidad, si tú miras dentro, no hay absolutamente nada. Aquí lo veis, esa figura y la lámpara desde otro ángulo. Bien. Eso es un trabajo, por ejemplo, de los que hacemos en el estudio, que tiene que ver, que no me puedo detener en detalle porque nos permite desarrollar muchísimos aspectos muy concretos de cada elemento y que yo creo que como resultado nos permite que el usuario, el cliente, el comensal en este caso, perciba la relación entre todas las cosas que han sucedido y que el diseño construye un relato, insisto, con esa ambigüedad, que más allá de la utilidad, más allá de lo que consideramos el diseño como ejercicio práctico y útil, permite un relato cultural, una construcción también de placer y de comprensión. Hemos hecho muchos trabajos, os vamos a enseñar algunos trabajos de arte de la mesa. Me detengo un momento en sí, una cuestión también como antropológica de los recipientes. Cuando les preguntamos a los cocineros, intentamos que nos ayuden en su trabajo, qué es lo que quieren, nos hacen este gesto, que parece banal, pero que es muy chulo, que es decir, queremos que el plato sea así. Y dices, bueno, pues vaya y tal, ¿no? Pero realmente es muy interesante porque es quizás lo que tú puedas transportar de comida, que probablemente sea la dosis buena para comer, pero que nos generó una reflexión interesante también en torno a que el recipiente, imaginando un primer recipiente de barro o trenzado, es la creación del tiempo. Es poder dejar algo almacenado y liberarte las manos. Y ese momento del hombre es un momento cultural fascinante también, ¿no? Entonces el plato adquiere como una dimensión distinta, ya no es un simple marco, ya no es simplemente un elemento decorativo, sino que adquiere como una profundidad que sinceramente pensamos que lo tiene. Y la asepsia. Estos platos que os estoy enseñando son platos de una colección que hicimos en principio en Barcelona y luego ahora se hacen en Vistalegre, Portugal, que se llaman Oluna. Tuvieron un gran éxito en su momento porque conseguimos situarlos en un gran número de restaurantes de alta cocina. Hicimos hasta un mapa que era muy chulo, que no lo he traído, que estaban desde Australia hasta Nueva York. La asepsia es la gran virtud de la porcelana. Muchas veces nos pasa desapercibido que la porcelana, su triunfo es su porosidad cero. Es un gran valor, más allá de la belleza, que es consecuencia quizás de esta paz psicológica que nos permite comer en un elemento limpio, que han comido miles de personas, pero que está limpio. No sucede en otros materiales. Cuidado con los cocineros que empiezan a poner
otras cosas, porque esas cosas estarán seguramente llenas de gérmenes. Entonces, la porcelana lo sabían seguramente las clases altas, y seguro que nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, es asepsia, es limpieza. Cosas que hemos ido haciendo en torno al... y recientes, que un poco el privilegio de mostraros, porque prácticamente no se han visto, están recién salidas. Por ejemplo, esta colección que le llamamos Fósil, que es una... no está precisamente hecha en porcelana, sino en grés, que también es un material apto para la alimentación, prácticamente sin ninguna porosidad, en el que lo que hemos hecho es un recorrido visual por una serie de elementos gráficos aparentemente tallados en el grés, pero que en realidad es una técnica informática de mapa de desplazamiento a través de imágenes que deforman una malla y que nos permite esta nomenclatura de elementos vinculados con el restaurante El Capricho, que es un restaurante de León que seguramente es de los mejores restaurantes del mundo de carne de buey y que tiene un entorno que hemos querido significar a través, por ejemplo, esa pluma de sisón, que es un pájaro extrañísimo que todavía queda en esos lugares, o, aunque veáis elementos marinos, elementos que se encuentran ahí en los fósiles de cuando aquello era el mar, o esa libélula, o la hoja de vid, o lagartijas, etcétera, que son de alguna forma los pequeños tesoros que podemos encontrar en ese lugar. Selaví, un proyecto que hemos desarrollado con Bernardo Limós, una de las grandes casas de porcelana de Europa, y que tiene como construcción la idea, no sé si conocéis, los ejercicios de cine experimental que hizo Marcel Duchamp, que les llamó Anemic Cinema, que es una especie de palíndromo, en el que círculos excéntricos, lo podéis ver en YouTube, porque es muy, muy interesante como cine experimental, y nosotros se lo hemos robado a Duchamp, que le mangamos muchas cosas, y hemos construido una serie de platos cuya utilidad tiene sentido en que esos planos se contradicen unos a otros, de tal forma que un cocinero, un chef, puede emplatar sin mezclar las cosas. Cosa que, francamente, por desgracia, no sucede siempre, y muchas veces el batiburrillo está garantizado en un plato convencional. La complejidad de la cocina ha ido creciendo y este plato respondía de alguna forma a esa necesidad. Producto digamos, de alta artesanía, que se hace manualmente, que son, por desgracia, productos que no están al alcance también de cualquiera. Eso también es cierto. Bueno. Garaván, que es una construcción que hicimos de una colección para Mauro Colagreco, cocinero que está en la muga entre Francia e Italia, y que antes hablábamos de fronteras, ¿no? La idea de en vez de eliminar las fronteras, de hacer que todo sea una frontera. Que viene a ser lo mismo, pero no del todo, porque es como convertir todo en Tijuana, que es lo que a mí me gustaría. O sea, es decir, en vez de que haya leyes, que no las haya. Entonces, el plato es como una especie de ojo de pez, sin límites. Bueno, aquí tenéis el perfil de Mauro, que hicimos incluso un jarrón girando. Y estos platos, aquí hay un bocetillo para que veáis un poco cómo trabajamos, y que partimos siempre de todos los procesos, parten de dibujos manuales pues en estos cuadernitos que no sé, qué hay como casi ya 70, me parece, en el estudio. Todos como si contienen los sueños, las citas, los trabajos. Os lo recomiendo a los que estéis en el mundo del diseño aprendiendo, porque luego es una crónica de uno mismo, también es un retrato para un psiquiatra, que viene muy bien cuando ya te vuelves loco, porque se repiten las cosas y se repiten a los años. Es muy interesante. De repente dices,
joder, pero si este dibujo ya lo había hecho hace unos años, ¿no? Está ahí. Porcelanas de Mónaco tiene una particularidad que es porcelana hecha a mano sin molde. Es una especie como de porcelana a torno, pero que es habitual en el barro, pero con barbotina es prácticamente, creo que la única empresa que lo hace. Es una historia muy chula porque Joram Rosevic, que es el propietario de esta empresa, es el hijo de un polaco huido de la guerra y que montó un pequeño taller, un judío que monta un pequeño taller en Mónaco y tiene este mundo. Siempre con esta condición ética de que al final estas cosas, o sea, un plato de estos puede costar 200 euros y está fuera del alcance de los mortales. Cosas más asumibles, Uina, que es un proyecto mucho más asumible, porque es una porcelana fabricada en Tailandia y que tiene la vocación de capturar ese momento que consideramos, quiere decir, pensando, por ejemplo, ¿cuál es el momento de felicidad de la tarde antigua de cuando eres un niño y que pueda ser común a todo el mundo? Y pensamos que podía ser, por ejemplo, en el río una tarde echando piedras al agua. Yo creo que es una cosa que es raro que alguien no lo haya hecho y que tu madre te llama a cenar y te dice a cenar. Entonces, ese momento en el que no hay preocupaciones, que se queda fijado en la memoria como probablemente pues lo más cercano a la felicidad que pueda haber, no lo sé. Y entonces, esas ondas del agua con esa piedra, incluso con esa cúpula que imita esa gota que sale, pues es la pretensión extrema de intentar acercarnos a cazar ese momento y que la sopa o que te saca tu madre o tu abuela esté enmarcada en precisamente en esa escena. Antes hablábamos de esto porque no se llamaba Triana originalmente, esto se iba a llamar etapas, porque llegamos a la conclusión informándonos de que esta cosa de las tapas no tiene nada que ver con el relato, hablábamos del relato, de que no sé qué rey le puso una tapa a un vaso de vino para que no entrase en moscas. Dice, yo creo que el poder y la institución están molesta porque los fakes se han popularizado. Antes tenían ellos solo el patrimonio y ahora es patrimonio de todos. Ha democratizado la mentira y ahora todos podemos mentir. Y lo cierto es que seguramente esta forma de comer pinchos y tapas tiene que ver con algo militar y francés, nada español, que es las brigadas de Napoleón haciendo rondas por Andalucía y parándose en una posada a tomar un vaso de vino y un poco de jamón. Hacer une étape. Entonces el posadero que le decía, ¿qué? ¿Una tapa? ¿Es una tapa? Y no era una tapa, era una etapa. Que tiene mucho más sentido si lo piensas porque efectivamente tiene que ver con el tiempo. Nos dimos cuenta que no había una colección y sobre todo una cosa importante que era una pieza para comer aceitunas, ocultando esa cosa terrorífica que es los huesos de las aceitunas que come tu pareja. Que puede destruir esa relación para siempre. Sí, sí. No es verdad, Iñaki, te ríes, pero es verdad. Porque es que hay dos cosas que siempre decimos, la genética, que decimos que es una palabra griega que habla de gen, que es la rodilla, que es cuando estás en el vientre de tu madre, las rodillas son el molde de tus ojos. Por eso la genética es la forma de tus rodillas. Pero la forma del hueso de la aceituna que tú comes es un retrato de ti mismo también terrorífico. Y por una cosa o por otra, o porque la limpias demasiado, o porque ocultar esto es una solución, sí, os reís, pero todos lo sentís, necesaria. Y todos estos platos, bueno, maravilloso descubrimiento, ese mixto, ese híbrido, tenedor, cuchillo, de género fluido, no sé cómo llamarle, de decir, pues un elemento que descubrimos que ya existía porque al comandante Wellington le habían arrancado un brazo y le fabricaron una cosa que fuese un mixto de las dos cosas. Entonces, esta colección responde
a todo este universo de comer de esta manera tan particular de nuestra, en el que pues, comes unas aceitunas, un pincho y tal, y los estrechamientos de estas piezas, vuelvo un momentito atrás, responden precisamente a la capacidad de poderlos transportar con 2 dedos, pensados, o incluso esos finger foods que son elementos para poder comer con un anillo y sobre todo tener la otra mano libre para tener una copa de vino. Fundamental. Diamond, que tampoco se llamaba Diamond, me encanta porque esto es el relato, la defensa del relato, y luego el cliente que te dice, ¿cómo se iba a llamar esto? Se iba a llamar Low, porque es una cosa que Javier y yo hicimos un poco de casualidad, que es la bajada de resolución de una malla tridimensional que nos genera una estructura fragmentada de triángulos que fue, llamémosle casual, pero que nos permite pues hacer una porcelana que recoge la luz de una forma chulísima, maravillosa, y que, bueno, luego tiene muchísimo trabajo, porque esto hay que afinar los bordes para que no suceda y que, bueno, pues el marketing impone luego una fórmula que no tiene que ver con la realidad. Aquí no hay ningún diamante, pero quizás sea más fácil conquistar a un público más generalista con un discurso que no es del todo genuino, ¿no? Bueno, aquí está. Ahí se ve claramente que poco diamante hay, no sé si estáis de acuerdo, hay mucho más. Y low pues suena, ¿no? Bien, Basajaun, que bueno, el discurso, como tú eres bióloga, que es lo que a mí me gustaría ser ido ya, porque me parece que el discurso de Basajaun es el discurso de apropiarse de los secretos de la naturaleza. Es decir, ¿cómo funciona la evolución natural? Funciona disparando al azar soluciones a problemas que muchos de ellos no existen. Que es una cosa maravillosa. Primero das la solución, ya vendrá el problema. Los diseñadores hacemos lo contrario. Decimos, hay un problema, tenemos que dar una solución. Entonces, quizás lo inteligente es ver qué repertorio de soluciones ofrece la naturaleza a cosas, y entonces yo creo que nuestros antiguos, y lo recoge con mucha gracia José Miguel de Barandiarán, habla de Basajaun, este ser del bosque misterioso que él contiene, sabe cómo se solucionan las cosas. Y entonces, tal y como se relata en las pocas crónicas que queda, el pícaro astuto, una especie de Ulises, el diseñador, llamémosle, le roba el secreto, manda a un criado y le dice, pues mi señor, no sé por qué se llama San Martínico, ya ha hecho el cuchillo. Y Basajaun, que es ingenuo, le dice, ya ha mirado la hoja del castaño. Y dice, no la ha mirado, pero ahora la mirará. Y va corriendo a decirle, el secreto del cuchillo está en la hoja del castaño. De tal forma que digamos, para nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros antiguos, era una forma de contar probablemente a los niños de esa forma naif cómo la naturaleza contiene los secretos de las cosas. Este cuchillo que tiene este lomo quebrado pues es un homenaje a esta manera de ver las cosas, tiene una microsierra, una forma de decir, bueno, los diseñadores tenemos que ir más al monte, tenemos que mirar las flores, los animales, y ahí está, y dices, es que está todo ahí, está todo ahí. Tiene la ventaja que tiene millones de años de trabajo la naturaleza para dar soluciones a todo. Este cuchillo que hemos hecho también para el restaurante El Capricho, vinculado al restaurante El Capricho, que es un cuchillo que se puede comprar libremente con la forja Fox de la Guiol, que es, como sabéis, un sitio estupendo que queda todavía en Europa de una cuchillería verdadera, que no hacen en China las cosas. Consecuencia de ello, cuesta más. Igual tenemos que asumir que esta recuperación y esto que tú has relatado muy bien, decir, ¿qué sucede con estas cosas? Claro, nos obliga a trabajar con ciertas marcas, de llegar a algunos lugares, pero igual tenemos que interiorizar que si tenemos que recuperar el diseño y la artesanía en Europa, hace falta pagar por ello. Si no, lo dice muy bien un amigo nuestro, dice, es que
Antes los esclavos estaban en casa, ahora los tenemos en China. Eso es lo que permite que las cosas sean más baratas, ¿no? Bueno, este cuchillo he traído por curiosidad bocetos que muchas veces se producen. La intención era hacer un cuchillo monomaterial, que finalmente no ha sido así, porque en esa negociación con el cliente pues ha acabado siendo un cuchillo que la verdad es que está muy bien desde la perspectiva puramente pragmática. Yo creo que respira muy bien este aire castellano o leonés más bien, de una austeridad y un pragmatismo espartano. El mango es de tela prensada, un acero de buenísima calidad y una ergonomía imbatible. Bueno, quiero, por terminar prácticamente, porque no quiero tampoco ser muy pesado y yo creo que estaréis cansados, quiero detener un momento que hemos hablado mucho de escudos antes, con Italo Calvino y Perseo y su forma de mirar, de vencer a la medusa a través del reflejo del escudo. Tenemos un proyecto que tiene mucho que ver con esto de las cestas también, que es no tanto cazar antepasados y dioses, sino hacerles casas, ¿no? Hacerles lugares habitables, hacer que los muebles, más allá de su pragmatismo como muebles, sean objetos habitables a los pequeños dioses, a los númenes o los daimons, que es una cosa que es una creencia grecolatina muy común que, por desgracia, pues quizás hemos perdido un poco. Todos lo sentimos probablemente. Aquí pues pueden ser galtzagorris o lo que sea, pero son los duendes, las cosas que habitan lugares, espacios, muebles, etcétera. Me gustaba mucho, y esto incluso ha salido, ¿te acuerdas, Javi, en el autobús, la descripción del éfrasis, que no sé si lo recordáis o lo conocéis, dentro de la Ilíada? Homero se detiene todo un capítulo para describir el escudo de Aquiles. Os recuerdo muy brevemente la escena. Aquiles ha perdido su armadura porque Patroclo se la ha quitado para pelear con Héctor. Héctor piensa que es Aquiles, le derrota, le mata y se queda con la armadura. Aquiles está enfurecido, pero no tiene armadura, y entonces su madre viaja al infierno a que Hefesto le haga una nueva armadura. Bien, entonces Hefesto le hace una armadura y Homero se detiene en describir este escudo, que es un delirio de cosas las que contiene, porque contiene todo. Entonces ha habido muchos artesanos y diseñadores que han intentado decir, vamos a reproducir el escudo de Aquiles, que yo creo que decíamos que hay que pedirle a la inteligencia artificial a ver qué nos hace. Meter el capítulo entero de Homero y a ver qué nos resuelve bien. Entonces, por ejemplo, John Flaxman, maravilloso ilustrador inglés, precisamente responsable de la transmisión de la cultura griega en Inglaterra con la porcelana Wenwood, la primera empresa considerada como la proa de la Revolución Industrial Inglesa, tiene el encargo, creo que no lo vio porque murió antes, de hacer una interpretación de este escudo. Y monta este Cristo, el tío que monta, ahí está el carro que viene, un espacio del mercado, una mujer que se ata las sandalias, no me acuerdo, es la de cosas que pasan en el escudo, trata de reproducirlas todas. Entonces, me gustaba traeros esto porque luego, casualidad, yo encontré esto que me gustó mucho, que es una escena en Pompeya en el que, a ver, está un poco borrada porque, claro, el volcán se cargó la parte del el esclavo de Hefesto, que le está mostrando a Tetis, la madre de Aquiles, el escudo, y veis que se está viendo ella misma. Es, de nuevo, un espejo, que me parece fascinante como interpretación del diseño, de cómo resuelve el romano que hace este fresco el problema de la representación de todos esos elementos, haciendo del espejo, o sea, perdón, del escudo un espejo. De tal forma que cuando Héctor es derrotado por Aquiles, se está enfrentando a sí mismo, que me parece maravilloso. La idea de Hefesto como diseñador que resuelve esto de esta manera
es como un relato secreto dentro de la Ilíada, ¿no? Bien, os cuento esto porque tiene un poquito que ver con este proyecto de Númena, que es un proyecto que hemos hecho en Eibar de muebles, no sé cómo llamarles, Javier, porque no me gusta llamarle mueble arte, son unos artefactos de Eibar, vascos, no sabemos, nuestro diseño, que tienen ese espejo. Este joyero zorro que hemos hecho tiene este espejo con la famosísima frase del Principito de lo esencial es invisible a los ojos. Contiene joyas, pero te devuelve una mirada distorsionada y te devuelve todo su entorno como el espejo de Aquiles. Y en ese mapita que veis detrás, es decir, cómo hemos conseguido esta casa para dioses o para duendes, pues con las matemáticas. Con las matemáticas. Todo eso son un mapa de cartelas, de elementos que nos permiten, mediante papiroflexia, doblar una chapa de bronce con una precisión de joyería para que nos salga este zorro. Además tiene un mapa grabado lleno de secretos. Y sentencias de amor que no sabemos si llegarán a la destinataria. Este esquema representa esta piel de cómo está construido este elemento a partir de lo que comentábamos antes también, una combinación de alta tecnología, un desarrollo informático que Javier construye a partir de la programación en diferentes software, muchas veces en Grasshopper, que nos permite trasladarlo a máquinas de alta precisión que nos fresan, nos cortan, y desarrollo de técnicas a veces experimentales, como es imprimir un mapa, someter esa chapa al ácido, de tal forma que el ácido le ataca donde no hay pintura y nos permite tatuarle la piel a ese zorro de una forma seriada. Aquí lo veis al zorrito con la piel mirando su propia piel desprendida en el suelo. Y aquí en su hábitat natural, que son los palacios o las casas de narcotraficantes, que son los que pueden comprar el zorro para meter la cocaína y la pistola, porque ninguno de aquí puede comprarlo, ¿o sí? ¿Alguien de Bilbao ahí? Ah, Juanan sí puede. Bueno, realmente este ciervo es anterior, pero bueno, da igual, los estoy montando un poco en desorden, que tiene bueno, pues todo este desarrollo, por ejemplo, que hemos hecho a partir de estos dibujos, de esta construcción que nos ha llevado infinidad de tiempo y de esfuerzo, que aquí veis algunos esquemas que he traído para que veáis cómo está fabricado. Esto es bueno, una imagen de este desarrollo informático del Grasshopper que nos permite este despliegue de esta piel y todos los elementos que nos permiten que sea aquello construible. ¿Estáis asustadas las alumnas? Esto es vuestro futuro. Si queréis competir con China, tenéis que hacer esto, ¿vale? Si no, estamos muertos. Bueno, aquí hay muchas técnicas, hay fundición también. Esto es una técnica de estos pajaritos están fundidos con una máquina que imprime los moldes de arena. Es también una cosa. Y está, bueno, doble dificultad, por supuesto, hecho en Eibar, que es el único sitio que es capaz de hacer estas cosas, fresado por los dos lados y con todas las constelaciones, como si el ciervo tuviese la piel de la noche. Estamos convencidos que este númena, que significa conjunto de númenes, pues tiene ese sentido que todo el mundo comprendemos de una forma irracional. Es decir, queremos que nuestros muebles y nuestros lugares sean habitados por seres sobrenaturales. Aquí están los dos. Esas ramas son unas ramas de Magnolio grandiflora que estaban en el jardín de mi casa y que están fundidas en acero inoxidable. Teníamos la idea de que hubiese una espada, no hemos llegado a tanto.
No hemos llegado a tanto porque nos hemos dejado la vida en estos proyectos, ¿eh? O sea, la verdad es que me río, pero nos hemos dejado la vida, pero o sea, el esfuerzo que en este caso mucho más Javier que yo hacemos para que esto sea posible nos permite quizás un I+D para poder desarrollar otras cosas diferentes y es un poco la esperanza que tenemos. Y quizás comunicarnos con estos narcotraficantes para que acaben comprando las piezas también. Por ejemplo, esto es una champañera también que se llama Duchamp, que está muy relacionada con Marcel Duchamp, que aquí está su desarrollo y que, aquí lo veis, pues claro, le entregamos unos planos cojonudísimos, porque es que le estamos dando al calderero una línea de corte que nosotros la testeamos en papel de una perfección absoluta. Pero pensamos que hay que incorporar esto al diseño. Tenemos que incorporar en la medida posible todo este conocimiento para hacer viables piezas sofisticadas que aporten desde la cultura y desde el relato cosas distintas. Por terminar, me parece, porque será tarde, este matrimonio entre poesía, artesanía, tecnología, por ejemplo, un encargo de un aldaba, un llamador de puertas, corazón, que le hemos llamado fatum, destino. Estremece cogerlo, porque coges un corazón de acero y golpeas, pum, pum, como en la sístole, diástole, pum, pum, y incorporamos al diseño esta sugestión poética que os aseguro que sucede, que tiene un aspecto, no sé cómo llamarlo, como casi cinematográfico, que hace que la vida transcurra por otras cosas. Es decir, es práctico, totalmente. Tú oyes, pum, pum, bueno, casi nadie ya utiliza estas cosas, ¿no? Pero tiene además todo este discurso. Aquí lo veis. Es un poco más pequeño, como si fuese un corazón de un niño, que todavía es quizás más fuerte, ¿no? Pero así trabajamos, y esto es una fundición de acero inoxidable, mecanizaciones y, bueno, este discurso, relato con la máxima ambigüedad posible. Teníamos 1.000.000 de cosas más, pero nos ha parecido que puede ser abrumador, porque la verdad es que la pandemia nos ha permitido, que no nos gusta el fútbol, que también es cierto que te quita un montón de tiempo el fútbol. No tenemos nada en contra, pero es que dices, joder, pero ¿cómo hemos hecho tantas cosas? Bueno, nada más. Gracias. Vamos a hacer unas rondas de preguntas. Subimos Santos e Idoia, nos sentamos aquí. Voy a quitar esto para que nos veamos todos un poco mejor y comenzamos. Está hablando duro. A medias. Como de... Ay, iba a decir yo. Te he dejado en medio, me ha parecido que era tu posición. Bueno, como quieras. Vale, pues si queréis comenzamos. No sé si alguien tiene una pregunta ya como muy clara que quiera lanzar. Sin timidez. 2 cervezas después, no me creo que nadie quiera... Adelante. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por dar esas charlas tan honestas y hablando desde la humanidad y desde que no todo es perfecto, que se sufre. Mi pregunta es para Idoia. ¿Qué sucede cuando de repente llama a un gran cliente, como pueda ser de repente un Loewe, ¿no? A nivel interno,
porque luego hablas de la producción, de repente esto es gigante, cómo hago esto, colaboro con personas, les formo y tal, pero a nivel interno de estudio se produce una vorágine, son clientes a los que parece que uno no puede decir que no, ¿no? Y que a nivel, no sé, interno de estudio y humano, ¿no? Es decir, ahora tengo que crecer como equipo, un poco, ¿qué sucede ahí? Vale, pues sí. Nunca mejor dicho eso, con lo EVE me dejé la piel, o sea, fueron años duros, lo que pasa que luego yo creo que vas haciendo callo y aprendes, ¿no? Pero a nivel de equipo, o sea, yo hasta hace poco he seguido trabajando sola, digamos, como lo único que sí que me he rodeado de gente, pues como comentaba antes, ¿no? Que es como que vas creando una red de formación con la gente que está a tu alrededor, que luego, bueno, pues eso, son otros artesanos, bueno, que cuando hay un pico de producción, pues puedes echar mano, ¿no? De toda esta gente y salir de las producciones, que también son como picos, o sea, si fuese continuo, yo creo que sí que hubiera hecho otro equipo. Pero como de repente es igual, un mes, bueno, en 3 meses hay que entregar esto, vale, pues solo puedo tener gente 3 meses, no me da como para poder. Pero bueno, ahora sí que es verdad que después de estos años sí que eso, ahora ya tengo 2 personas contratadas, es como que necesito tener esa base también de gente y de crear equipos. O sea, y al final a nivel humano, pues yo creo que también tienes que decidir si te subes al carro o no. O sea, yo siempre pongo el ejemplo que a mí me pasó el tren, dije, venga, me subo, ¿no? Y resulta que en vez de ir un tren de estos ¿no? de la costa, ¿cómo se llama? Este que va por la costa de España, bueno, del País Vasco, al final era el AVE. O sea, entonces cuando te subes al AVE vas, ¡bum! Ese es el problema. Iba a decir el transcantábrico, ¿no? No hay un tren que va parando, tal. Pues el problema es ese, que al final renuncias también a un montón de tu vida personal para poder estar ahí. De acuerdo, muchas gracias a los dos. Bueno, antes con los estudiantes habéis estado comentando un poco y yo es una reflexión que hace años que tengo un poco en la cabeza y con mis alumnos también hablo mucho, es a ver qué os parece, ¿no? Y he detectado un poco también que en vuestros discursos estaba a veces más implícito, más explícito. En un mundo en el que vivimos, en que ya tenemos como todo cubierto, ¿no? Vivimos en este estado de bienestar donde todo ya está cubierto, tenemos de todo, parece que no hace falta nada. El valor diferencial de la historia de las cosas. O sea, esto que hablábamos del relato, del tan manido, como tú decías, ¿no, Santos? El tan manido storytelling, pero en realidad, o sea, no nos marca la diferencia en esto. O sea, yo cuando veo estos objetos estaba queriendo comprármelos todos. O sea, tendréis, bueno, no todos, menos el de los narcotraficantes. O sea, no, quiero decir, apetecía, ¿no? Dices, joder, quiero todo esto, ¿no? Lo quiero yo, pero no tanto por la necesidad de tenerlo, sino por la historia que tiene detrás, ¿no? Entonces, ¿no hay un poco de esto en nuestro trabajo, en el trabajo del diseñador de hoy en día, trabajar en esa primera fase del proyecto en el que generas el relato, generas la historia y a partir de ahí ya llega el objeto, ¿no? Bueno, a ver, yo siempre lo he defendido, pero reconozco mis dudas, porque, o sea, me pasa con mis alumnos, que yo lo he defendido y lo he dado porque yo lo necesito para trabajar. Tengo esa necesidad porque me permite generar una especie de estructura, no sé, un esqueleto, algo en el que me siento cómodo, y entonces es eso, una inmersión en una historia que no sé si es muy sostenible también desde el punto de vista humano, porque es obsesivo, porque tiene estas características de nuestro oficio. Sin embargo, al ver el trabajo de muchos alumnos, la obsesión por el storytelling me ha llevado a pensar que, en algunas ocasiones concretas he dicho, ojo, está tan forzado el relato puesto como a posteriori, y trabajos que están razonablemente bien,
que no lo necesitan. Insisto en algo que también hemos comentado antes en la charla, en que igual sí lo tiene, pero lo tiene a un nivel inconsciente. Pero quizás haya métodos que permitan, y de hecho incluso el diseño más seco, más funcional, seguramente está muy condicionado por esta necesidad de estructurarlo en un relato cultural. Pero yo sí lo necesito y sí lo aprecio y sí me parece que forma parte de nuestro universo, insisto, de nuestro universo sur-Europa, en el que el diálogo entre las cosas establece ese mundo de referencias que yo lo necesito para vivir, porque no puedo concebir, es muy obsesivo y muy agobiante para los demás, muy agobiante, me doy cuenta, porque depende de qué colegas tengas, o sea, ya te dejan de llamar, ¿no? Porque todo es que brilla, ¿no? Es como, pero no sé contestarte porque me pillas en un momento de verdaderas dudas. Digo, tengo una alumna que dice, pero si está estupendo el trabajo que has hecho, no lo estropees contándome algo que no tiene ni pies ni cabeza. Porque el objeto, a veces, no sé, yo creo que, por ejemplo, yo veo las cosas que ha enseñado Idoia, igual, aunque no me cuentes nada, de hecho, las había visto y no has hablado mucho, además, de cosas que son más pedestres, de logística y eso, que efectivamente son los problemas de nuestro trabajo, que son terribles, porque se da por supuesto en un trabajo así la bondad y la poesía y la cultura, pero es que luego hay objetos que se defienden por sí mismos. Tienen una intrahistoria, ¿no? Sí, seguro. O sea, que el valor, yo hablo un poco que el valor diferencial entre la vida entre un objeto, una cesta, ¿no? O una cesta de las que tú has enseñado, esta de castaño, plano, no sé cómo loco, no sé cómo llamaba la Caótica. caótico y tal, de repente tiene como un punto y dices, guau, quiero, necesito eso, pero no lo necesito por necesidad práctica, sino por necesidad poética, ¿no? O sea, por la necesidad de, ¿no? de que tiene una historia que dice, necesito esto. O sea, este punto un poco del estado en el que vivimos, en que en realidad tenemos todo, o sea, tenemos hasta más de las cosas que necesitamos. Entonces, el generar objetos nuevos, ¿cuál es el objetivo de generar objetos? ¿No tiene un poco la historia, un poco que ver con todo eso? Pero es que igual, perdóname que termine, porque una cosa que me he quedado sin decir, porque es que igual esa es la necesidad. O sea, quiero decir que es que cuando ya tienes cubiertas las necesidades animales, es que es cuando estamos ahora en el momento de la necesidad humana. Dicho, igual es lo mismo que estás diciendo tú, pero de otra manera, es decir, porque efectivamente es la desgracia que igual somos mucho más desgraciados que otros que les faltan cosas, porque tenemos un hambre de otras cosas que están ahí. Y el problema para mí es que esto es la traducción, es que yo tengo una verdadera pelea con el marketing, la traducción de esto es que una marca convierta esto, el relato es un nombre, no sé, es David Bustamante. O sea, que de repente tú te mueres de tristeza porque todo ese esfuerzo fracasa en que la marca, para llegar a un gran público, lo traduce en un nombre. Ya no importa el objeto, ya no importa el relato, sino importa una comunicación tan burda como eso. Y quizás es lo que asistimos, por ejemplo, en medios generalistas como la televisión o Instagram o lo que sea, en el que es necesario que se conozca la persona que está detrás. No sé si estáis de acuerdo, pero es una sensación muy ingrata cuando tú haces algo que dices, si es que lo maravilloso de los objetos es su vida propia. No sé si estás de acuerdo, Idoia, que es que de repente tú te sientes mucho más, no sé si será en tu caso, es decir, como el hallazgo de cosas como la creación de cosas. Es decir, tú, un poco como la biología, que a mí dice, vas encontrándote cosas, claro que necesitas mucho tiempo para encontrarlas, pero te las encuentras, no sé. Entonces, no hace falta ponerle un nombre detrás, el objeto puede vivir solo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, antes lo hemos comentado en la cafetería, que muchas veces, eso, ¿no? En la creación, bueno, tú necesitas también como empezar igual con ese, ¿no? Ese storytelling, y yo igual soy al contrario, o sea, es como que me salen las cosas y luego sí que me tengo que preocupar en contar de dónde ha salido eso. O sea, yo sí que lo tengo de manera como inconsciente, ¿no? O que está ahí como tapada y que luego tengo que hacer un esfuerzo
sacarlo, ¿no? Y en poder contar ese storytelling. No sé, yo creo que son como diferentes procesos creativos, ¿no? A veces, pues eso, tú ves una poesía y dices, venga, me surge todo esto, y yo es al revés, igual hago la pieza y digo, uff, a ver qué poesía busco ahora que me cuadre con esto, ¿no? O sea, es como diferente, no lo sé. ¿Me dejas? Sí, dale, dale. Que iba al hilo de esto. También de lo que habéis contado antes con el café con los alumnos. Es verdad que, Idoia, tú decías que te puede surgir después, ¿no? Que hay que buscar una explicación. Pero ¿no crees que eso también lo da el oficio? Es decir, que al final las cosas que salen es que ya tienen mucho trabajo detrás y que probablemente el encontrarles una historia puede ser más o menos relevante, ¿no? Depende de los casos, pero no sé si imprescindible. Y una cosa más ya, porque si no me quitan. Quería decir, me parece curioso que, por ejemplo, Santos antes ha estado contando allí y luego aquí también, ¿no? El cambio de nombre o el marketing que tritura los proyectos, decías tú, ¿no? Y me parece curioso que yo catalogaría vuestros trabajos como para una minoría, digamos, ¿no? O sea, no lo sé si por precio o por sensibilidad o por... no lo sé, ¿no? Entonces me parece raro que haya no lo sé, que haya son cosas tan especiales, no me parece que sea algo de un grandísimo mercado de tal, o igual sí, igual estoy equivocado, ¿no? Entonces me parece como, no sé, me parece un poco contradictorio que al final también en estos casos tenga que haber algo, es decir, que la gente lo entienda, ¿no? Tú hablabas pues del Diamond, antes has hablado del Triana, todas estas cosas, ¿no? No sé si necesitamos tantas explicaciones o la gente a la que vais dirigidos, que no me parece que sea algo mainstream, la verdad. Igual sí lo es, ¿eh? No lo sé. Yo ahí, luego no sé, yo tengo piezas que igual sí que tienen un precio más elevado y van enfocadas a un público o a determinadas marcas que pueden comprar esas piezas para luego también, ¿no? Venderlas a otro precio, que ese también es otro problema que tenemos en la artesanía, ¿no? Esos márgenes de producción, bueno, en la artesanía y en el diseño, que también pasa. Y luego, bueno, hay otros productos que si son fácilmente, digamos, o hay mayor capacidad de producción o el coste es menor en la producción, o sea, tienen un precio como más asequible y al final sí que están al alcance del público normal y puedes tener esa venta fácil, digamos. Claro, ahí nos movemos, eso, en diferentes fases de mercado, ¿no? O sea, dependiendo de a quién van dirigido las colecciones o quién te las haya encargado, cómo sean. Pero bueno, yo creo que me manejo eso, en productos, en producciones fáciles que tienen un precio, vamos, súper asequible y en otras que ya necesitan, pues eso, un determinado público que vea la pieza como algo más, ya no sé si de colección o algo más, sí, como pieza única. O sea, al final yo creo que en todos nuestros trabajos estamos poniendo nuestro alma. O sea, al final la gente está buscando esa pieza que tenga esa marca como, ¿no?, de autor o de alma. O sea, que, porque, mira, platos hay millones en el mercado. ¿Por qué me voy a comprar tu plato y no otro? O sea, ese storytelling igual sí que es el que nos conquista, ¿no? Y dices, pues quiero este plato porque me siento identificada con la sensación que tú has querido mostrar o que yo quiero sentir cuando ponga el plato en la mesa, no lo sé, o cuando vea un objeto. O sea, yo creo que al final nos movemos también por la belleza, ¿no? Por tener, bueno, sí, estar rodeados ahí. Es que hay muchos casos distintos, Claro. en mi opinión, y es cierto que en algunos de los proyectos, claro, como habíamos titulado esto Artesanía para Gigantes, yo igual he traído muchas cosas de gigantes, pero tenemos cosas de enanos también. Y lo cierto es que yo creo que, y lo comentábamos en la charla antes, el misterio de los objetos y su viaje. Yo quiero hacer hincapié en esta cosa que me gusta del hallazgo. Eso no quiere decir que no me tengan que pagar los clientes, porque es verdad que tengo esta sensación de que el trabajo tiene mucho que ver como con cacería interior, y entonces hallas ese objeto, hay que producirlo
y emprende un viaje ese objeto, pero es un viaje misterioso porque no sabes a dónde va a llegar. Entonces, a lo que comentábamos de este mundo Bauhaus, por ejemplo, que tenía una pretensión de alcanzar al proletariado y acaba siendo el privilegio de los ricos. A ver, eso necesita tiempo para que suceda, pero nosotros hemos hecho dentro del mundo del arte de la mesa, e incluso hay aquí algunos objetos como Huina, que está hecho en Tailandia, que tiene un precio muy bajo. O esta colección Triana, que está fabricada en China, porque el cliente exige unos niveles. No es porque aquí no haya artesanos maravillosos, que trabajamos con ellos, pero es que el precio... O sea, luego es un problema de la propia sociedad que no está dispuesta a pagar lo que vale eso. Que dices, jo, pero hay que promocionar. Ya, tú tienes un bar y dices, ¿cuánto cuesta esto? 2 pavos, quiero eso. Y ya está. Entonces, todos participamos de nuestro propio naufragio y lo que a mí siempre me sorprende el viaje de eso, del objeto que va tomando un rumbo. Pues también es cierto que Loewe y estas marcas pues son un poco el mismo cliente que seguramente puede comprar Númena, porque son cosas de alto nivel económico, ¿no? Pero no lo haces con esa... O sea, nosotros no estamos pretendiendo hacer un objeto que sea caro. Es caro consecuencia de todo el trabajo que hay detrás. Y luego, pues no hay más que darse una vuelta incluso por aquí para ver Porsches y coches que valen 150.000 euros. Entonces, también es como decisiones que toma la gente en qué se gasta el dinero, ¿no? Yo, no sé, yo creo que mi teoría es hacerlo lo mejor posible, con la máxima verdad posible, y confiar en que el viaje del objeto sea también algo que nos retorne beneficios, no solo económicos, evidentemente, económicos también, para poder seguir trabajando. Es lo único que podemos hacer, porque es imposible gestionar el azar de estas cosas, que también es bonito que sea así. Hay como si hubiese cauces, pero una cosa que me queda un poco en el tintero es decir, en cualquier caso, que no ganen los tontos, porque es una cosa que yo creo que decía Paul Renner, o sea, diseñador gráfico, que seguramente todos conocéis, diseñador de la Futura, decía cuando hablaba, a mí que me acusan mucho de poner siempre tipografía pequeña, que yo creo que es muy ecológico además, y la gente que se ponga gafas, porque es la manía de no, una letra grande y tal, y entonces él decía, es como que no ganen los tontos, o sea, que no ganen los tontos, por favor. Es decir, el que no va a leer, es que no lo va a leer, lo pongas grande o pequeño, o sea, no es un problema de tamaño. Y yo creo que en el diseño en general podemos hablar en esos mismos términos, es decir, y el marketing principalmente es destructivo porque siempre rebaja, siempre es, y dices, no, joder, no me insultes, no me digas, no me enseñes el monstruo, no me digas el final de la película, no me hagas spoiler, o sea... Y el relato y todo el objeto se banaliza constantemente por la voluntad de llegar a mucha más gente. Y esa gente no va a comprar lo que nosotros hacemos. Y no pasa nada, porque no todo el mundo tiene que comprar ni conectar con lo que hacemos, ¿no? No es necesario. No le puedes caer bien a todo el mundo. Tú igual sí, yo no. A ver, bueno, me llama la atención que hacéis una buena pareja como de jornadas de hoy y que venís de mundos muy diferentes. Creo que Santos vienes de arquitecto y Idoia de biología. ¿En qué momento, que yo creo que se nota un poco en vuestras propuestas, en qué momento cambiáis de profesión o cómo buscáis esa formación para cambiar o para dirigir vuestras carreras o vuestras vidas a tan diferente objetivo, ¿no? Tú contesta lo mío y yo lo tuyo, que va a ser mejor. Vale. Hombre, a mí me costó eso, una dosis de psicología, ¿eh? O sea, de ir a la psicóloga y decir, venga, eso, yo estaba con 30 y pico tacos en la universidad investigando, yo iba para investigadora marina y dije, es que esto no me hace ni feliz, ni quiero estar aquí, no veía un futuro en la universidad, o sea, era todo como muy endogámico, digo, o sea, yo necesitaba otros... Y bueno, tuve la suerte eso, de formarme a la vez que estaba investigando, o sea, de poder haber tenido esa formación en artesanía y dije, bueno,
Cambio, no cambio, o sea, y fue asumir, decir, venga, eso, ¿no? Me acuerdo de una sesión, era de, voy a ser cestera, o sea, me costaba hasta pronunciar la palabra cestera, porque claro, no era lo mismo decir joyera o ceramista que cestera, o sea, cestera dentro de la artesanía yo creo que es uno de los oficios que está como más devaluado, ¿no? Y bueno, hasta que lo interioricé dije, venga, ahora ya es el momento del cambio y luego, bueno, todo ha ido en crecimiento y bueno, ahora eso, estoy como súper orgullosa, pero me costó, ¿eh? Bueno, yo no creo que haya cambiado de oficio, porque considero que la arquitectura es una forma particular de diseño, en mi opinión. O sea, no, lo que pasa es que es verdad que o sea, ahora es curioso porque en arquitectura, que Javier y yo nos ha tocado dar máster de diseño de espacios gastronómicos, tal, vemos cómo la evolución de la profesión ha sido hacia donde nosotros pensábamos que era la profesión, que es un poco como también entiendo que seguramente se imparten aquí las clases, como una caja de herramientas que te permite hacer muchas cosas que no sabes muy bien cuáles son, porque también el viaje de uno es también muy azaroso y no sabes dónde te va a llevar. Pero yo tengo la sensación, esa más yo lo que quería era justo lo que dejó Idoia, yo quería ser biólogo, no sé si marino, pero es lo que a mí me gusta, es pues irme al campo y coger mariposas, que es lo que... entonces, lo más parecido que he encontrado a esa forma de enfrentarme a las cosas que me gustan, a la belleza, tal, pues ha sido la oportunidad del diseño y la gastronomía en concreto, que fue una puerta que se abrió en su momento, porque a mí me interesaba mucho la parte gráfica, me gusta muchísimo el diseño gráfico, y hemos hecho infinidad de trabajos de diseño gráfico en el estudio, de todos los campos, de branding, de diseño editorial, y hemos hecho, pues con Aitor, por ejemplo, nos hicimos recientemente un libro de fotografía, de un trabajo que hizo sobre Gaudí, y entonces son trabajos en los que yo disfruto y los evalúo de la misma forma. No soy capaz de distinguir, cada uno tiene, es verdad, sus particulares técnicas y aspectos, pero para mí forman parte del mismo juego. No tengo esa sensación de que haya, y quizás creo que algo que puede ganar el oficio es si se asume eso. O sea, por ejemplo, cuando estábamos estudiando arquitectura, Javier y yo, el interiorismo era despreciable. Bueno, ya no te digo la cerámica, o sea, la cerámica era el fracaso. O sea, alguien que hace platos, y yo mismo tenía la sensación, no sé qué habrían pensado mis padres, como diciendo, por favor, yo creo que porque mi madre tenía fascinación como mujer por el ajuar, porque le parecía como una conquista, pero en general era un bajón, algo hemos hecho mal con nuestro hijo Santos, porque es un fracaso. Yo creo que lo pequeño y huir de la burocracia también fue un gran motor para mí. O sea, la arquitectura, por ejemplo, es insufrible. O sea, se ha convertido en un oficio, un lugar común, en el 99,9% de los casos es horroroso, infecto, o sea, cualquier inteligencia artificial lo va a hacer mejor, ojalá empiecen ya, porque lo va a hacer mejor que cualquier arquitecto, porque es un bajón total. Entregar millones de documentos absurdos de copiar y pegar. Entonces dices, ¿quién quiere estar ahí? Es verdad que algunos estudios se salvan, pues seguramente con un esfuerzo titánico y tener equipos muy grandes, y tenemos amigos que hacen una arquitectura estupenda, pero es francamente difícil. Sin embargo, pues dominar lo pequeño, no sé si Idoia está de acuerdo, para mí es donde que encuentras las mismas dificultades, porque en realidad hacer un plato, un cesto o una silla probablemente sea más difícil que hacer un edificio, porque un milímetro mal hecho es un fracaso monumental, y un edificio tan complejo tapa sus errores sin problema. Hola, Ale, ¿puedo? ¿Estamos a tiempo? Tú eres la jefa, tú mandas, vale. Bueno, muchas gracias por la charla a ambos. Yo tenía una pregunta para cada uno, que, bueno, en cierta medida yo creo que está relacionada, tiene que ver. Idoia, en tu caso yo, claro, estaba viendo tus piezas, estaba viendo el mimbre, yo estaba pensando en Salix, ¿no? Porque, bueno, yo vengo del paisaje, era paisajista hasta que fui secuestrado por esta escuela. Entonces, claro, yo veía el Salix y, claro, para mí el Salix es vida totalmente, ¿no? Además, es una planta que tiene esa particularidad que casi la cortas, la pones en la tierra y en un día ya está, ¿no? Entonces yo veía esas piezas y las veía como algo vivo, ¿no? Entonces,
si has tenido la ocasión, la oportunidad o si te tienta, también vienes del mundo de la biología, ¿no? Entonces si te tienta realmente trabajarlo desde esa óptica, ¿no? Porque yo creo que ahí hay, o sea, no sé, veo una dimensión increíble. Y a Santos un poco también, un poco similar, con los trabajos con la porcelana y tal, me ha venido a la cabeza un proyecto de Kengo Kuma, en el que, trabajando para una casa italiana que se llamaba Casal Grande Padana, que son de, bueno, pues precisamente de porcelana, sobre todo para revestimientos, le piden hacer una intervención un poco en el acceso a una fábrica enorme que tienen y precisamente hace una intervención en la que, de un material que a priori siempre se considera o que el uso tiene que ser, o no, por prejuicio quizás de revestimiento, él se lo plantea como algo estructural, ¿no? Entonces genera como una especie de muro que en realidad es para captar la luz, etcétera. La pregunta es si alguna vez has tenido la ocasión, o si te apetecería, o si te apetece, o cómo te sugiere el hecho de, bueno, pues de trabajar de un material que a priori se plantea para algo o se preconcibe para algo de otra manera, ¿no? Si has podido experimentar, ¿no? a ese nivel. Venga. Digo, justo has dado en el clavo con la pregunta, porque de hecho, eso, por venir de la biología, yo sigo teniendo en mi taller, cultivo mis propios mimbres, o sea, creo que uno de los caminos ahora que también dentro del oficio está súper abierto y yo lo estoy practicando es todo el tema de paisajismo y de jardinería, con todo el tema del mimbre vivo, de crear estructuras vivas, de transformar espacios verdes, incluso, pues eso, en Europa ahora mismo se está interviniendo en jardines infantiles, se pueden hacer estructuras vivas maravillosas. Incluso ya en Galicia está pasando ahora eso que estamos también haciendo, como un montón de proyectos para transformar lo que eran en gallego se dice sebes, eran como los lindes o las márgenes de los prados, que bueno, o sea, nos hemos encontrado a veces separando puertas de colchones, bueno, somieres o maderas, o sea, que al final dices, jo, puedes plantar un seto vivo que aumenta la biodiversidad, ¿no? Y bueno, yo es lo que estoy intentando, ¿no? Un poco transmitir todo eso. De hecho, doy un montón de formación en escuelas también de capacitación agraria, o sea, para que vean el Salis como eso, una herramienta de trabajo, que es lo que dices tú, o sea, no hace falta ni plantarlo. Lo tiras así y le salen las raíces y crece, que es increíble, con un crecimiento espectacular. De hecho, eso, del Salis se aprovecha absolutamente todo, o sea, la corteza es como, ¿no? Cuando tú pelas el mimbre, la propia corteza se utiliza para incluso hacer más piezas de artesanía o bueno, o de ahí sale la famosa aspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico, o sea, de un extracto de la corteza. O sea, que incluso para mulching, para, bueno, que por eso digo que al final lo que estudias o lo que, ¿no? Decíamos antes que la universidad te amuebla la cabeza de una manera, o sea, yo la biología la estoy utilizando ahora mismo en el día a día, en identificación de especies de fibras vegetales, en saber cómo cultivo, cómo selecciono variedades de mimbre, qué utilizo, cómo utilizo los taninos del mimbre del agua para poder teñir el castaño, o sea, ahí hay toda una sabiduría que es lo que, vamos, ¿no? Está ahí en la naturaleza, si solo hay que eso, saber mirar. Totalmente. Bueno, yo no estaba tratando de recordar a ver algún caso, pero la verdad es que igual tengo el cerebro fundido y no me acuerdo de, aunque yo soy muy partidario de lo que tú dices, bueno, soy muy partidario de poner en general todo patas arriba, porque creo que es la técnica principal de este trabajo, es como darle la vuelta a las cosas. Y mira, nos he sacado, por ejemplo, en este proyecto de Númena hay unos Jesucristos colgadores que consisten justamente en poner el Jesucristo dando, digamos, la espalda al espectador y se convierte en una especie de nadador si está con dimas y gestas, con los ladrones, parecen unos nadadores de natación sincronizada que son perfectos para colgar la ropa. Y pienso que muchas veces este gesto de darle la vuelta a algo pues es como un poco como darle la vuelta al mar, esto de Man Ray, ¿no? que es lo primero que hay que hacer cuando te enfrentas a un proyecto es ponerlo patas arriba. Lo que pasa es que sí, pero aborrezco un poco
en el terreno de la gastronomía, que he tocado mucho, la necesidad que tienen muchos de usar mamarrachadas también, que digo, joder, por favor, ¿podemos hacer un plato de porcelana, por favor? Porque, no, voy a hacer de aluminio, dices, que está sucio, o sea... Es el espíritu de Martín Berasategui que se está vendiendo. Juan? ¿Has visto? Es que no se puede hablar mal de... Esto es un complot. Siempre tiendo a dispararme al pie y a hablar mal de la gastronomía, pero es cierto que, a ver, que me interesa muchísimo el fenómeno y aquí hay amigos que han participado conmigo en proyectos y seguimos haciendo proyectos, pero me interesa mucho la gastronomía, pero no el fenómeno mediático, que lo digo porque creo que es consecuencia de esta necesidad del espectáculo, que muchas veces acompaña también a nuestro oficio, del diseño como espectáculo, ¿no? Y una frase que se dice lamentablemente en este país, que es como decir, eso es de diseño, que es inútil, extravagante, dices, pero si es lo contrario, es decir, sí, nada, o algo de diseño, es caro, es inútil, ¿no? Lo ha hecho una persona dudosa en sus aspectos vitales, ¿no? Como es un diseñador. No puedes ser una persona que tengas una vida normal porque ya se sabe, está un poco... Tengo un cliente, que no voy a decir quién, pero me acuerdo que precisamente con este tema de los relatos, pues hicimos un proyecto que estaba muy bien, que fue un gran éxito. Claro, nos habíamos bebido igual una botella de vino o dos y estábamos hablando, y es verdad que yo estaba en la ducha y vi... pues una cosa anecdótica, después de haber hablado con el máximo rigor y con la máxima intención de alcanzar, digamos, no sé cómo decirlo, como de darle dignidad al trabajo, pues comenté que viendo cómo se iba el agua a la ducha, dije, ahí tengo un plato. Ya la hice, porque entonces ya me decía, ya le digo yo el diseñador, se le ocurren las cosas en la ducha y tal, ¿no? Entonces esa banalización... sin embargo, lo vio como un relato estupendo para transmitir el valor de decir, ya sabéis, y es una cosa muy de nuestro entorno que el diseñador participe de estas cosas. Entonces, sí, te digo, de acuerdo, yo siempre estoy dispuesto a experimentar y a hacer cosas, pero también aborrezco de alguna forma la heterodoxia gratuita que acompaña sobre todo y principalmente a los fenómenos que adquieren una gran dimensión pública como es la gastronomía, que seguro que Juanan está de acuerdo conmigo. Juanan, dime que sí. Pues está de acuerdo, y si dice Juanan que sí, que lo sabe todo de este mundo, es decir, por favor, recuperemos un poco la cordura y hagamos platos de porcelana que estén limpios, cubiertos que sean cómodos, cosas de estas, y ese es también nuestro trabajo. Yo creo que solo queda agradecer a Idoia y a Santos que hayan venido. Yo creo que ha sido una charla espectacular. Muchas gracias a todos. Vamos a dar por cerrada la jornada y lo que vamos a hacer es pasarnos todos aquí a la derecha, que tenemos el lunch, para seguir tomando algo y seguir comentando. Y a las siguientes preguntas se las podéis hacer mucho más distendidas y cara a cara. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.